Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Madre Tenía que Ser. Soy Araceli García, doctora en Biología Molecular, divulgadora científica y especialista en epigenética perinatal, lactancia materna y sueño infantil. Esta temporada tiene un nuevo enfoque: acercar la evidencia científica actual sobre la maternidad, epigenética perinatal, neurociencia, biología del inicio de la vida, a profesionales de la maternidad y a personas curiosas que quieren ir un poco más allá del titular. En cada episodio analizaremos artículos científicos recientes, revisaremos conceptos complejos y los traduciremos a un lenguaje comprensible y aplicable. Hablaremos de lo que la ciencia sabe, de lo que todavía no sabemos y también de cómo interpretar los resultados sin simplificaciones ni alarmismo. Porque no se trata solo de acumular información, sino de entenderla, contextualizarla y usarla con criterio en la práctica profesional y en el acompañamiento a madres y familias. Si este contenido te resuena, puedes encontrarme en Instagram como @pielconpiel_familia y en mi web www.pielconpiel.es, donde comparto formaciones, seminarios y servicios de asesoría científica tanto para profesionales de la maternidad como para madres y familias. Empezamos. Y quería empezar por algo muy básico pero clave. Porque si alguna vez has abierto un artículo científico, has visto gráficos, siglas imposibles y resultados estadísticos y lo has cerrado pensando «esto no es para mí», este episodio es para ti. Existe la creencia de que leer artículos científicos es algo reservado a investigadores e investigadoras, a personas del mundo académico, a quien sabe mucho, y no es del todo así. Leer un artículo no significa entender cada palabra o cada técnica o cada análisis estadístico. Significa saber qué buscar, qué partes son relevantes y qué preguntas hacerle al texto. Los artículos científicos no están escritos para que se entiendan fácilmente. Están escritos para comunidades muy concretas, con un lenguaje técnico y con partes que no tienen el mismo peso. Eso sí, en la mayoría de las ocasiones están escritos en inglés, y eso en ocasiones suele ser una barrera. Pero es que para estar actualizada, hagas investigación o no, es fundamental tener al menos un nivel básico de inglés. Siempre puedes ayudarte de algún traductor online. Y al final te das cuenta de que las estructuras gramaticales que se utilizan en los artículos suelen ser siempre las mismas. Te vas familiarizando y adquiriendo poco a poco más vocabulario. Pretender entender todo el contenido de un artículo científico es agotador. Y tampoco es necesario. Leer ciencia no es comprender cada detalle, sino extraer lo que importa para tu práctica. Antes incluso de leer un artículo, hazte estas 3 preguntas. Primera, ¿qué tipo de estudio es? No es lo mismo una revisión sistemática, un estudio observacional, un ensayo clínico o un estudio en animales. Esto determina qué tipo de conclusiones se pueden sacar. Segunda, ¿en qué población se ha realizado? ¿Humanos o animales? ¿Embarazo o población general? ¿Muestras grandes o pequeñas? No todo es extrapolable. Tercera, ¿qué pregunta intenta responder el estudio? No de qué va, sino qué quiere demostrar exactamente. Muchas confusiones nacen de leer resultados sin tener clara la pregunta original. A mí personalmente me gusta también indagar sobre quién son los autores o las autoras, especialmente el primero o la primera, que suele ser el que ha hecho la mayor parte del trabajo, y el último o la última, que suele ser la jefa o el jefe de grupo de investigación. Porque si finalmente el artículo me ha parecido interesante, suelo buscar otros artículos escritos por esos mismos autores. También suelo fijarme en la revista en la que se ha publicado y busco el índice de impacto de la misma. Esto no es relevante, pero sí puede orientar un poco sobre el impacto que realmente tiene el artículo. Uno de los errores más frecuentes es leer un artículo de arriba a abajo, palabra por palabra. Esto bloquea a cualquiera. Yo te propongo otro orden. Primero el abstract, pero con cautela. Mira el objetivo y los resultados principales, pero recuerda que el abstract simplifica y a veces es más optimista de lo que permite el estudio. Es como esa primera impresión que te quieren dar, ¿no?, para llamar tu atención y que sigas leyendo. Segundo, yo me voy a la discusión y a las conclusiones. Aquí fíjate en algo clave. Los autores hablan de limitaciones, matizan, dicen que no se puede concluir y que sí. Un buen artículo reconoce sus límites. Tercero, la metodología, pero sin entrar en todos los detalles.
Busca lo esencial, el tamaño de muestra, duración, variables principales, posibles sesgos. La metodología te dice cuánta confianza puedes tener en los resultados. Y por último, los resultados. No necesitas dominar estadística avanzada, necesitas entender la dirección del efecto y diferenciar entre significación estadística y relevancia clínica. Cuando termines de leer un artículo, pregúntate: 1. ¿Esto muestra causalidad o solo asociación? 2. ¿Se puede aplicar a la práctica perinatal real? 3. ¿Qué variables importantes no se han tenido en cuenta? 4. ¿Quién financia el estudio? 5. ¿Este estudio cierra una pregunta o abre más? Dudar no te hace menos científica o científico, te hace más rigurosa y más honesta. Y ahora vamos a hacerlo juntas. Vamos a aplicar todo esto a un artículo real reciente publicado en diciembre de 2025 en PLOS ONE, una revista científica revisada por pares y de acceso abierto. El título dice así, te lo traduzco: la administración de oxitocina durante el parto no afecta los niveles de oxitocina materna, la actitud temprana hacia la lactancia ni el apego materno. Ya solo con el título podemos parar un momento, porque es un título bastante contundente, casi tranquilizador, ¿no? Y podríamos llevarnos a pensar, vale, entonces la oxitocina sintética no tiene ningún impacto relevante. Pero vayamos paso a paso. Primera pregunta: ¿qué tipo de estudio es? Este es un estudio observacional, prospectivo, tipo caso-control. No es un ensayo clínico aleatorizado, no se asigna oxitocina al azar. Las mujeres que recibieron oxitocina lo hicieron porque su obstetra o el profesional sanitario indicado lo propuso durante el parto. Esto ya nos marca un límite claro. No podemos hablar de causalidad, solo de asociaciones. Segunda pregunta: ¿en qué población se ha hecho? Aquí el estudio es bastante restrictivo y eso es importante. Incluyen mujeres sanas, embarazos de bajo riesgo, partos vaginales, sin separación madre-bebé, con deseo de amamantar. Es decir, una población muy concreta y bastante ideal desde el punto de vista obstétrico. Esto significa que los resultados no son extrapolables a partos altamente medicalizados, situaciones de estrés intenso, cesáreas, separaciones tempranas o uso de dosis altas o prolongadas de oxitocina. Tercera pregunta: ¿qué estaban intentando responder exactamente? La pregunta del estudio no es ¿la oxitocina sintética afecta la lactancia a largo plazo? Ni ¿afecta el vínculo madre-bebé en los meses siguientes? La pregunta es mucho más concreta. Si la oxitocina sintética administrada durante el parto modifica los niveles séricos de oxitocina justo tras el parto, la actitud hacia la lactancia en el posparto inmediato y el apego materno medido en las primeras horas. Y esto es clave, porque muchas veces el debate público va mucho más allá de lo que el estudio realmente analiza. Vamos a los resultados. ¿Qué encuentran? Encuentran que no hay diferencias significativas en los niveles de oxitocina en sangre entre mujeres que recibieron oxitocina y las que no. No hay diferencias en las escalas de actitud hacia la lactancia. Y no hay diferencias en las escalas de apego materno. Hasta aquí, todo correcto. Pero ahora viene la parte importante. ¿Cómo interpretamos esto? Los autores explican varias cosas fundamentales. Primero, que la oxitocina tiene vida media muy corta, de minutos. Se mide oxitocina periférica, no lo que ocurre a nivel central en el cerebro. El sistema de oxitocina es pulsátil, complejo y altamente sensible al contexto, y que el momento de la extracción de sangre condiciona mucho los resultados. Además, solo se evalúa el posparto inmediato, no el impacto a medio o largo plazo. Es decir, este estudio no demuestra que la oxitocina sintética no tenga efectos, solo muestra que en estas condiciones concretas, en esta población concreta y en este momento concreto, no se observan diferencias en esas variables. Y aquí está la lección clave. Este artículo es un ejemplo perfecto de por qué leer solo el titular es peligroso, porque el titular podría usarse para negar cualquier debate sobre oxitocina sintética, cuando el propio artículo reconoce que el sistema oxitocinérgico es mucho más complejo y que hay resultados contradictorios en la literatura. La ciencia no avanza con certezas absolutas, avanza acotando preguntas, definiendo contextos, reconociendo límites, y leer ciencia de forma rigurosa no es buscar estudios que confirmen lo que ya pensamos, sino entender qué dice realmente cada trabajo y qué no dice. Y con este ejemplo quiero que te quedes con una idea clara.
La ciencia en maternidad, y como todo en la vida, no es blanca o negra. No funciona a base de titulares tranquilizadores ni de mensajes alarmistas. Funciona teniendo en cuenta el contexto, con preguntas bien formuladas y con mucha humildad, cosa que se está perdiendo en muchos contextos, la verdad. Un solo estudio no define una verdad ni confirma ni invalida toda una práctica clínica. Lo que hace es añadir una pieza más en un puzzle que es complejo, y todo suma. La ciencia es como esas piezas de Lego, que solas no tienen mucho sentido, pero que cuando se van juntando con el orden y la posición correcta, crean cosas increíbles. Leer artículos científicos no te convierte automáticamente en experta, pero no leerlos o leerlos sin espíritu crítico sí nos deja a merced de interpretaciones simplificadas. Y esto es aún más peligroso en la época en la que nos encontramos con tantas falacias por redes sociales. Como profesionales de la maternidad o como personas que acompañan procesos vitales tan sensibles, tenemos una responsabilidad. No transmitir certezas que la ciencia no tiene, no usar estudios aislados como argumentos cerrados y no perder de vista el contexto real de las mujeres y las familias. La buena práctica profesional no es aplicar lo que dice un paper, sino integrar la evidencia con la experiencia clínica, el contexto y la individualidad de cada mujer. Si este episodio te ha servido para mirar los artículos científicos con otros ojos, si la próxima vez que leas un titular te paras un segundo más a preguntarte ¿esto qué significa realmente?, entonces este espacio ya está cumpliendo su función. En el próximo episodio seguiremos analizando ciencia perinatal con calma y con rigor, porque en maternidad, como en ciencia, pensar es un acto de cuidado. Recuerda que puedes seguirme en Instagram en @pielconpiel_familia y visitar mi web www.pielconpiel.es, donde encontrarás todas mis formaciones y servicios. Gracias por estar al otro lado.